Bien, vamos a continuar con el estudio de Efesios a partir del capítulo 3. Dice la palabra de Dios: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Amén. Vamos a ver si llegamos hasta el versículo 13. ¿Perdón? ¿Eso significa que vas a hacer 5 veces por lo menos hasta el 13? No, no. Quisiera que no, pero... perdón. Recordemos que el capítulo anterior hablaba de cómo por medio de Cristo fue unificado en un solo, o fue formada la Iglesia, uniendo a los judíos y a los gentiles, que se odiaban cada uno de ellos, en hacer una sola persona, digamos, y en eso se creó la Iglesia, digamos, ¿no? Y acá Pablo pareciera que, o mejor dicho, el sentido de este capítulo 3 es como una oración, porque si uno lee el primer capítulo que dice, por esta causa yo, Pablo, y después en el versículo 14 dice, por esta causa doblo las rodillas, o sea, es como que ya habiendo expresado hasta el capítulo 2 lo que Dios había hecho con los gentiles, como que comienza una oración, pero inmediatamente como que tiene que agregar algo antes de orar, como después vamos a ver en el versículo 14, ¿no? Y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Recordemos que Pablo está preso cuando está escribiendo esta carta. Había sido prisionero como consecuencia de acusarlo de que había introducido a un gentil justamente en el templo judío, y eso estaba penado, como vimos la semana pasada, estaba penado con pena de muerte, y lo acusaron falsamente. Esto no había sido así. Creo que Trófimo, creo que se llamaba, la persona, este hombre griego era en realidad, que según lo acusaban los judíos, que había sido introducido en el templo, y como consecuencia de eso
Pablo fue acusado, fue apresado, fue llevado más tarde, como no convenció a los judíos, fue llevado ante dos gobernadores, quienes no encontraron ninguna causa para tenerlo preso, pero aún así Pablo tuvo que apelar a César y pasó 2 años, casi 3 años preso en Roma, en una casa alquilada, donde tenía cierta libertad, pero sobre todo a la noche era como esposado, o era con los grillos, era atado junto con un guardia, con un soldado para que no se escapara. Entonces él dice, prisionero, y esta es la palabra interesante porque dice, prisionero de Jesús, como diciendo, yo acá estoy preso, no por los judíos que me acusaron, ni siquiera estoy preso por los romanos que me trajeron, ni por César o quien me quiera acusar. Yo soy preso, estoy preso porque Jesús quiso que yo esté preso. Podríamos interpretar prisionero de Jesús porque cuando él se convirtió, cuando Cristo se le apareció allí en Damasco y cambió y transformó su vida, como que él quedó prisionero de Jesús, digamos, pero yo creo más en el sentido que cuando dice prisionero de Jesús, él está dando la importancia de que la situación que estaba viviendo era permitida por Cristo Jesús. Y justamente no tenía ningún rencor, ningún enojo, sino por el contrario, lo consideraba como un honor. Y a veces qué importante es tener esta noción que tenía Pablo de prisionero de Jesús. O sea, Dios permitió que esté pasando esta situación. Y es algo interesante de resaltar porque muchas veces nosotros los cristianos nos quejamos por las situaciones que nos tocan vivir o por lo que estamos pasando. ¿Y por qué Dios permite que me pase tal cosa? ¿Y por qué, si yo que vengo a la iglesia, si yo que hago esto, si yo que hago el otro, por qué Dios permite? No hay uno solo de los evangelios, sobre todo de las cartas que escribió Pablo, donde se queje de alguna de las circunstancias que le tocó vivir. Ni de estar preso, ni de haber sido apedreado, ni de haber sido castigado con látigo, ni de haber sufrido naufragio. Al contrario, lo consideraba todo como una gracia de parte de Dios, o como el servicio, o como un honor que Dios lo usara en ese tiempo. Y esto él quería transmitirle a los gentiles, por eso dice, prisionero en Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pero no justamente para que ellos le tengan lástima, sino para que sepan que él estaba pagando una consecuencia porque Dios permitía que, porque también recordemos que cuando fue llamado, Pablo fue llamado justamente para que predique el Evangelio, no solo a los judíos, sino a los gentiles, pero también que iba a hablar ante las autoridades, gobernadores y reyes, decía. Y entonces era necesario, cuando él apeló a César, era una circunstancia que dentro de los planes de Dios, podemos decir que estaba permitido. Por eso Pablo dice, yo prisionero de Cristo, estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Y aún en la cárcel puedo seguir sirviendo a Dios. Y desde la cárcel escribió las cartas que todos conocemos, gracias a Dios. Y dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
en realidad acá cuando dice, si es que habéis oído, más vale debería decir, ustedes que oyeron. Él consideraba que ya ellos sabían que Pablo, o del ministerio de Pablo, y hay una palabra importante que él dice, habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Y recuerdan que en otra oportunidad Pablo dijo, somos administradores de la gracia de Dios. O sea, nosotros como cristianos somos administradores. Acá la palabra administradores tiene que ver con diácono, con el diaconado, es decir, con el servicio. El administrador es alguien que maneja económicamente, podemos decir, maneja los bienes de otra persona, ¿no? Y Pablo dice, nosotros somos, o yo, en este caso está hablando de él, dice, soy administrador de la gracia de Dios. Y esto es importante, saber que nosotros como cristianos somos administradores, y cuando él habla de la gracia, a veces nosotros tenemos la gracia, la contamos solamente porque por gracia somos salvos, ¿no? Y por gracia Dios perdonó nuestros pecados y por gracia nos salvó. Pero la gracia es mucho más abundante, como más adelante dice hablando de las riquezas de su gracia. No es solamente que nos salvó, que nos perdonó los pecados y nos salvó, sino que nos hizo, cuando hablábamos de las bendiciones espirituales, ¿se acuerdan? Somos hijos, somos adoptados como hijos, somos sellados con el Espíritu Santo, tenemos vida eterna. O sea, la gracia es mucho más que solamente la salvación. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Pablo era muy consciente y sabía que había sido escogido y llamado justamente para un propósito específico de parte de Dios, que era predicar el Evangelio a los gentiles, como lo llamó también a Pedro, pero siempre nosotros vamos a ver, y hemos visto ya, por ejemplo, en los Corintios o en los Gálatas, que cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, primero preguntaba dónde estaba la sinagoga o el templo para ir a predicar a los judíos, porque primero era a los judíos que predicaba, después predicaba a los gentiles. Dice, esta gracia que me fue dada para con vosotros, o sea, acá cuando habla de los gentiles, y dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Cuando habla de misterio, el misterio es un secreto, ¿no? Pero en la Biblia, cuando habla del misterio, es algo secreto o escondido que únicamente Dios lo puede revelar. No hay manera de saber ese misterio o de resolver ese misterio si no es por medio de Dios. Y acá Pablo dice, por revelación les fue dado. O sea, les está diciendo, esto no lo inventé yo, no es algo que a mí se me ocurrió, no es algo que viene de mi conocimiento, ¿no? De mi estudio, no, es algo que vino por revelación de Dios y reveló ese ministerio, se lo reveló a Pablo. Que por otro lado es interesante porque cuando vemos esto que dice, por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, habiendo tantos hombres de Dios, Dios escogió a Pablo.
quiero decir con esto? Cuando leemos que este misterio fue revelado a Pablo, conocemos el carácter de Dios, lo que significa el amor de Dios, lo que significa la riqueza de su gracia. Porque justamente Pablo era alguien que odiaba como judío a los gentiles. Y más aún, odiaba a los cristianos, o a los seguidores de Jesús, o a los del camino, como les llamaban en esa época. Los odiaba, simplemente porque él era judío, porque era fariseo, porque era intérprete de la ley, pero además era alguien que evidentemente perteneció al Sanedrín, que era el grupo importante de los religiosos y los sacerdotes que dirigían y gobernaban el pueblo y tomaban las decisiones acerca del pueblo. Porque Pablo dice, yo estuve de acuerdo cuando apedrearon a Esteban, ¿no? Por ejemplo. Entonces era alguien que estaba en el Sanedrín, era alguien que estaba totalmente en contra de los planes y los propósitos de Dios. Y Pablo dice, no me fue revelado a mí. Y vemos justamente el carácter de Dios. Cómo Dios puede hacer y cambiar y transformar una vida, por más dura que sea, por más odio que haya, por más rencor, por más violencia. Por eso cuando dice que para Dios no hay cosa imposible, y siempre lo tomamos por el lado de los milagros, no sé, una sanidad, un milagro económico, pero el milagro más grande que Dios puede hacer es cambiar y transformar nuestro corazón, nuestra vida y nuestra mente. ¿Amén? Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y acá está, digamos, el misterio revelado. Y no es que en el Antiguo Testamento no se hablaba del plan, del propósito de Dios, de la venida de Jesucristo como el Hijo de Dios, de la redención, de la salvación, de la vida eterna. No es que no se hablaba de la iglesia, sino que se hablaba y era profetizado, pero muchas veces aún los mismos profetas no sabían que estaban hablando lo que iba a acontecer en el futuro. No estaba revelado, no era fácil de entender. Por ejemplo, nosotros ahora cuando hablamos de Abraham, que Dios le dijo, será bendito tú y toda tu casa, y en ti serán benditas todas las naciones. Entonces decimos, ahí ya estaba el plan de Dios, porque estaba hablando de él. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, pero cuando Pablo estaba escribiendo esto, todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Y no solo no estaba escrito, por ahí algunos apóstoles habían empezado a escribirlo, pero todavía no estaba puesto, digamos, como lo tenemos ahora en la Biblia. Pero por eso dice, me fue revelado a mí, dice, como ahora es revelado el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Recuerdan también la semana pasada dijimos que mientras se escribía, o hasta que se escribió y se terminó de escribir
los evangelios del Nuevo Testamento, había, no solo estaban los apóstoles, había muchos seguidores de Cristo y profetas y hombres de Dios que hablaron, profetizaron, ministraron, evangelizaron, siguiendo a Cristo. Y acá Pablo dice, a mí me fue revelado el Evangelio para los gentiles. Esa unidad que hablábamos la semana pasada, la obra redentora de Cristo de unir en uno solo a un mismo hombre, tanto judíos como gentiles, para que sean uno en el Señor, como dice Jesús, que yo te ruego que sean uno como tú y yo somos uno. Hablando de la iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo dice, a mí me fue revelado. Lo que antes en el Antiguo Testamento estaba escrito, pero muchos no lo podían entender. Y capaz que si ahora leemos, algunos por ahí podemos agarrar, pero si no estudiamos la palabra, no nos vamos a dar cuenta. Pero en esa época no sabía, por eso cuando también, hablando de lo de que no había sido revelado, cuando Juan el Bautista le pregunta, o manda a preguntar, si él era el que tenía que venir, manda a preguntar por Jesús, o si tenía que esperar a otro. O sea, Juan el Bautista sabía que venía el Mesías, pero no estaba seguro si ese era el Mesías. Y por eso dice que Jesús en un momento dice, porque el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista y que todos los profetas. Porque nosotros hoy, teniendo la Biblia, tenemos más conocimiento que cualquiera de todos los profetas del Antiguo Testamento. Porque esta es la revelación. Este es el misterio de que habla Pablo, la palabra de Dios, que fue revelada para que nosotros, los que no pertenecíamos al pueblo elegido, al pueblo santo, pero en el plan de Dios redentor ya estábamos incorporados. Y Pablo dice, a mí me lo reveló. Pero no como motivo de orgullo, porque después vemos que en el versículo 8 dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, ni siquiera se consideraba tan indigno comparándose con otro. Entonces, no es que por motivo de orgullo él dice, a mí me fue revelado el ministerio, no, sino para dar a entender por medio del Espíritu Santo que haya convicción en las personas, en los gentiles sobre todo, que podían tener alguna duda, porque esto es lo que nos tiene que quedar claro, que cuando nosotros tenemos clara la palabra de Dios, cuanto más conocemos de la palabra de Dios, más conocemos a Dios. ¿Amén? Pero cuanto más tenemos de la doctrina no es solamente adquirir conocimiento, sino que eso se tiene que ver reflejado en nuestra vida. Entonces uno dice, bueno, no sé, vengo a la iglesia y me gustaría que alguna vez hablen acerca de las relaciones familiares, por ejemplo, o de los matrimonios, o de los noviazgos, y sí, gloria a Dios que hay que hablar. Pero cuanto más conocemos la palabra de Dios, justamente se va a ver la vida reflejada en el matrimonio, en el noviazgo, porque es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a ir guiando, instruyendo, capacitando. No es que no necesitemos que la iglesia hable de esos temas, sino que necesitamos más
conocer a Dios. Amén. Amén. Por eso son importantes estos estudios. Dice, ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Otra vez, toma la gracia como un don, o toma el ministerio que le fue dado como un don. Cuando, como consecuencia de la tremenda persecución que sufrían los cristianos, y sobre todo lo que sufrió Pablo, uno podía considerarlo como algo malo, como algo que lo hacía padecer o sufrir o doloroso. Sin embargo, él, como dije antes, lo consideraba como un honor, ¿no? Y dice, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada. Y otra vez habla de la gracia de Dios, que es una palabra tan conocida, pero es tan rica y tan importante que la tengamos presente, porque sin la gracia de Dios no somos nada y no tenemos nada. Es todo por la simple gracia de Dios. Más adelante va a decir por la multiforme gracia. Y esa gracia es la que nos limpia, nos lava, nos perdona, nos santifica, nos redime, nos hace dignos aunque no lo seamos, y nos hace santos aunque no lo merezcamos, porque es por gracia. Y si hoy tenemos un don, un ministerio dado por el Señor, es la gracia de Dios, que nos eligió. Y antes decía al principio, cuando él dice prisionero de Jesús, diciendo que estaba cumpliendo con los propósitos de Dios, en vez de quejarse lo tomaba como un cumplido, como algo bueno. Entonces uno tiene que plantearse esas cosas. ¿Cuánto amo yo a Dios? ¿Y cuán seguro estoy de que la situación que estoy pasando es permitida por Dios? Porque dice la palabra que todas las cosas me ayudan a bien. Y no dice todas las cosas buenas, o todas las cosas lindas, o todas las cosas que me gustan. Dice todas las cosas. Y yo siempre, parece que soy repetitivo y contrario, pero cuando hablo de la riqueza de su gracia, uno dice, bueno, riqueza quiere decir que Dios me va a hacer rico. Y entonces está predicando el Evangelio de la prosperidad, ¿no? No sé si hay, les desafío, busquen a alguien en la Biblia que haya pedido un bienestar económico, o sea, ser enriquecido. El único que obtuvo riqueza, o mejor dicho, como consecuencia obtuvo la riqueza, que fue Salomón, pero porque pidió sabiduría. Claro, pero ahí entra el texto de las demás cosas serán añadidas. Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. A Salomón se lo dio porque dijo que le pidiera lo que quisiera, pero pidió sabiduría. Claro. Y le dio además... A Salomón le dio la posibilidad de pedir. Podía haber pedido riqueza, poder, grandeza, fama, un montón de cosas que
y solamente pidió sabiduría para el pueblo. Le dio todo lo demás. La demás riqueza. ¿No? Le dio, además de la sabiduría que pidió, le dio todo lo demás. Pero después, a todos los que vemos, como decía, a Abraham, a David, todos recibieron como consecuencia de primero poner a Dios en primer lugar. O sea, no hubo ninguno que busque esa riqueza, enriquecerse, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la riqueza de la gracia de Dios, no tiene que ver con lo económico. La mayoría de los profetas eran todos pobres Y además todo, si vamos al caso, ninguno era rico, ninguno era grande, ninguno era... todos pasaron enfermedades, cárcel, hambre, persecución. errantes, algunos. Sí, claro. Entonces a veces tenemos un evangelio equivocado. O pedimos a Dios, como dice, a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, ¿no? Pedimos para nuestros deleites, dice. Pero a veces también las iglesias predican la prosperidad, entonces se les mete que... Sí, no, claro, por eso usan algunos versículos como para hablar acerca de la prosperidad, que en muchos casos la prosperidad es para el que la predica, no para el pueblo, ¿no? Y está mal pedir. No, dice pedir. Un buen salario, pedir. No está mal. Pero tenemos que pedir primero a Dios en primer lugar, por eso. Ponemos a Dios en primer lugar. Y como consecuencia Dios nos va a dar un buen salario, un buen trabajo, la familia, ¿no? Lo cual no quiere decir tampoco que esté obligado a darlo, ¿sí? Porque para eso es Dios. ¿Por qué? A ver, en el caso de Pablo, para ir a predicar a los gentiles, ¿era necesario que esté preso? No. Pero Pablo dice, yo prisionero de Jesús. O sea, permitido por Jesús estar en este lugar para seguir predicando el evangelio a los gentiles. O sea, Dios es Dios. Y como siempre digo, cuando le dijo a Jacob, vení que te voy a explicar, le dijo a Jacob. En un momento cuando los amigos ya lo cansaron a Jacob, que no sabía qué hacer, y Jacob dijo, bueno, me hubiera muerto el día que nací. Entonces, vení. Job, bueno, gracias. Estos son trucos para ver si sirven los estudios bíblicos, ¿viste? Por lo menos van aprendiendo, ¿viste? Están atentos, quiere decir que están atentos. Pero con J empezaba, ¿viste? Sí, algo así. Y le dijo, vení que te voy a explicar. ¿Dónde estabas vos cuando yo hice el cielo, la tierra? Cuando puse el agua y le puse el límite para que más de ahí no pase. Cuando puse las estrellas y le dije que no se muevan, ¿dónde estabas vos? Entonces, esto es claro que tenemos una necesidad de confrontar con Dios, de echarle la culpa, porque yo te pido y no me das, porque no me escuchás, porque, bueno, pero es Dios. Está en todo el derecho de hacer lo que quiera, porque para eso es Dios. Y lo que Él hace seguramente, y por eso antes dije, todas las cosas ayudan a bien. Por supuesto, ayudaría un buen salario, una buena posición económica, una buena salud, una buena casa, una buena familia. Pero muchas veces no se da. Y no quiere decir que Dios sea malo, que Dios no quiera darnos. No.
Pero ahí tiene que estar, donde más tiene que estar enfocada nuestra fe en Dios. Por eso insistí con el asunto de prisionero de Jesús. Pablo podía haber renegado y haber dicho, mirá, te estoy sirviendo, y resulta que me apalearon tantas veces, me dieron tanto latigazo, me apedrearon, naufragué 3 veces, me dieron por muerto, estoy acá hace 3 años encerrado sin culpa. Podía haberse recontra quejado contra Dios. Sin embargo, Pablo sabía quién lo había llamado y para qué lo había llamado. Y eso es lo que le está tratando de inculcar, en este caso a los efesios, y también a nosotros, lo que Dios nos está hablando a nosotros. Porque como dije antes, no tenían la Biblia para aprender, ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Y a través de ella Dios nos habla. Ya nos fuimos del tema y encima ya se va pasando la hora. Esa es una profecía de Fabián, que voy a tardar como 5 semanas. Dice, retomando, estábamos en el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha dado según la operación de su poder. A mí, dice el versículo 8, menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Acá está la riqueza de Cristo, que hablábamos recién. Pero digo, para el que piensa a veces que Pablo cuenta la historia como gloriándose, como exaltándose, todo lo contrario. Justamente vivía como humillado, si bien el Espíritu de Dios le permitió escribir todas estas cartas, y de hecho fue el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento, pero él dice, yo soy el menor de todos. O sea, se consideraba insignificante o indigno en comparación con los antecesores y mucho más con Cristo, ¿no? Si nos comparamos con Cristo. Porque a veces uno dice, porque Pablo dice, no, porque dice, ser imitadores de mí, eran soberbios, eran orgullosos, ¿viste? Pero él decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Sí? Porque ¿cuántos de nosotros nos animaríamos a decir, imítenme a mí, como cristianos? Ahí sí que seríamos recontra soberbios, orgulloso y mentiroso aparte, ¿no? Hipócrita. Pero Pablo tenía tal conocimiento, de tal revelación, pero sobre todo tal conocimiento de Dios, que él estaba seguro. Y entonces él podía decir, me fue revelado no porque soy mejor que nadie, porque yo no soy nada a comparación, pero la gracia, y insisto con esto, la gracia nos habla del carácter de Dios, del amor de Dios, que no es por nuestra capacidad, ni por nuestro intelecto, ni por lo que hayamos estudiado o aprendido, o por nuestra disposición. Porque yo digo, yo voy a servir al Señor. No, es solamente porque en su amor infinito y en su gracia Dios nos llamó y nos perdonó, porque si no, ni una estaríamos acá. A pesar de que yo estoy de chico, unos años me aparté, pero vine casi de nacimiento a la iglesia, pero por más que tenga 40 años en la iglesia, si no fuera por la gracia de Dios, yo habría sido fulminado. Porque lo que merecemos es el infierno.
¿Por qué Dios me tiene que compensar? ¿Por qué Dios me tiene que dar lo que le pido? ¿Tan bueno soy mejor que Dios? ¿O le estoy haciendo un favor a Dios cuando hago algo? No, es la gracia de Dios. Y esto es lo importante de resaltar, que es la gracia, la misericordia infinita de Dios. Y yo me gozo en eso, en las promesas de Dios. Me gozo en su gracia, porque si no estaría, como decía la semana pasada, sin fe, sin esperanza, perdido. Y una cosa importante que Pablo en todas las cartas siempre menciona cómo era él sin Cristo. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos en cuenta que si no fuera por la gracia de Dios, hoy seguiríamos viviendo una vida fuera de Dios, una vida que nos llevaba directo al infierno. Pero por su gracia abundante, nos llamó, nos escogió, nos dio vida, nos redimió, nos salvó, nos perdonó, nos selló con el Espíritu Santo. Y dice, y estamos en los lugares celestiales. Aunque estamos acá, pero estamos en los lugares celestiales junto con Cristo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y la palabra inescrutable significa algo que no se puede seguir, algo que no se puede alcanzar o definir. Le usaban para la cacería esa palabra cuando cazaban los zorros, creo que era un lobo. Decían, seguían una huella hasta llegar a un lugar y llegaban a un punto donde la perdían. Pero en el Evangelio es algo que no llegan a alcanzar, no se llega a alcanzar, por eso se habla de las inescrutables, podría ser indefinida, gracia de Dios. O sea, es tan abundante, es tan amplia, que no se puede definir solamente como es un regalo, la gracia es un regalo de Dios, o como una sola cosa. ¿Sí? Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ese misterio escondido era lo que hablábamos antes de que, si bien estaba profetizado, no entendían que iba a haber una iglesia. O sea que todas las naciones iban a ser hechas hijos de Dios. O en todas las naciones, mejor dicho, iba a haber hijos de Dios. De distintas nacionalidades, gente que se unía para adorar a Dios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Entendemos este pedacito? Versículo 10. La multiforme sabiduría de Dios que sea ahora dada, dice, a conocer por medio de la Iglesia. O sea, esto es el propósito de la Iglesia. La semana pasada hablábamos de cómo Dios formó la Iglesia a través de judíos y gentiles, y esto es lo que está hablando Pablo, pero ahora habla cuál fue el propósito. Bueno, la Iglesia
fue formada para que, dice, sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Acá cuando habla de principados y potestades, que ya lo habíamos visto creo que en el capítulo 1 también, en este caso no hay una aclaración, pero evidentemente habla en general para ángeles buenos, los ángeles de Dios, y para los ángeles malos, o para los ángeles que sirven a Dios o para los ángeles caídos. Por eso dice, la misión de la Iglesia es dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando habla, decía, de estos principados y potestades, habla en general de toda la creación de Dios, de esos seres que no vemos. Si bien tenemos alguna referencia, no tenemos grandes referencias acerca de los ángeles, pero sabemos que hay escalafones dentro tanto de los ángeles de Dios como de los ángeles caídos, hay escalafones. Y acá dice que la Iglesia, se le dio sabiduría para dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, ¿qué pasa? Hay los ángeles, y escuchen porque esto es importante, están atentos a lo que pasa en la Iglesia. ¿Puedo leer en traducción actual el 10? Sí, la traducción sí. dice, está más clarito. Dice, así por medio de la Iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Amén. Te voy a dar algo porque cuando hablamos de los ángeles y de la Iglesia, claro, nosotros no lo vemos, pero evidentemente, como decía bien la traducción que leía Reina, hay espíritus que no vemos. Pero dice, por ejemplo, 1 Corintios 11:10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Está hablando en la Iglesia. O sea, hay ángeles que están atentos al orden que hay en la Iglesia. Por eso es importante en la Iglesia. Dice en 1 Pedro 1:12, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio del Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar los ángeles. O sea, los ángeles de Dios fueron creados para adorar, ¿no? Esa es la función del ángel de Dios en los cielos, si bien tienen distintas categorías, pero están atentos. Bueno, también hay, como decía, hay rango y hay distintas cosas que hacen. Por ejemplo, decía cuando Lázaro y el rico estaban, dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham por los ángeles, dice. Entonces hay ángeles que llevan a la persona al cielo, que acompañan, ¿no? También dice a Timoteo 5, versículo 21, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. O sea, todo versículo donde habla que los ángeles están con la mirada puesta en la Iglesia.
Entonces, ¿qué importancia tiene la iglesia en nuestra vida? Ni hablar de la importancia de Dios, ¿no? Pero hablemos, porque acá está hablando de la iglesia. Dice, la sabiduría, la multiforme de sabiduría que le fue dada por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tenemos que tener ese compromiso, por eso hablaba antes del orden en la iglesia, de estar atento a la predisposición del corazón con que venimos. Si venimos realmente con un corazón buscando la presencia de Dios, o venimos a ver si hay algo nuevo, a ver si vino alguno nuevo, a ver, mira este cómo se vistió, este otra vez va a decir lo mismo. Los ángeles de Dios están mirando, porque al ver la iglesia de Dios en el mundo, están viendo la sabiduría, el conocimiento y la grandeza de Dios para hacer algo tan tremendo que están viendo. Gente sufrida, gente enferma, gente con problemas, gente pecadora, todos juntos adorando a Dios. Y entonces ven la gloria de la creación de Dios. Entonces cuando nosotros nos reunimos como iglesia, estamos manifestando la gloria de Dios. Los ángeles están atentos a eso. Nosotros como iglesia, el propósito de y hay algo porque dice, el propósito es, acá leímos en el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El propósito, dice, eterno. O sea que no fue un plan B que tuvo Dios cuando la cosa se salió de control y dijo, bueno, entonces vamos a hacer, y juntamos a todos, no, ya era el propósito eterno de Dios, era que todos, judíos y gentiles, sean un solo pueblo. Ya el propósito eterno de Dios era que haya una iglesia que se reúna de distintas nacionalidades, con distinta educación, con distintas culturas, con distintos países de nacimiento, sin embargo, todos juntos, unidos en el amor de Dios, expresando el amor de Dios, muestran la gloria de la creación de Dios. Y los ángeles, allí en el cielo expectantes de ver eso. Anhelaban, dicen los ángeles, algo que no podían hacer. Pero Dios nos dio esa gracia, esa multigracia o esa multiforme gracia y sabiduría a cada uno de nosotros. Amén. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No se haga problema, le dice. No se preocupen por mí, le dice Pablo, por lo que yo estoy pasando. Porque en realidad todo esto es para que ustedes crezcan y para que la gloria de Dios se vea reflejada en su vida y en la mía.
¿Y cuántas gracias tenemos que dar a Dios? De haber hecho sido sus hijos, de haber sido escogidos y de tener una iglesia, un lugar donde congregarnos juntos, de tener un grupo de hermanos que sé que si yo hoy estoy acá es gracias a las oraciones de cada uno de ustedes que me sostienen. Primero es Dios, por supuesto, pero a través de sus oraciones Dios me sostiene. Así como yo oro por cada uno de ustedes. Y esto son cosas que tenemos que tener importantes, porque cuando uno dice, yo amo tanto a la iglesia, tantos años, y ve que los martes no vienen, los jueves no vienen, el domingo llega sobre la hora para escuchar algo y se va rápido antes que termine porque me viene la familia. ¿Cuánto amo? Así es el amor. Así amo a Dios. Le doy un poquito de lo que me sobra y después que Dios nos ayude a poder ser realmente la iglesia que Jesucristo vino o viene a buscar. Una iglesia limpia y sin mancha. Que los ángeles no tengan que taparse la cara al ver la iglesia, sino que por el contrario puedan dar gloria a Dios, porque aunque seamos 2 o 3, aunque seamos 100, si hay una disposición del corazón para buscar a Dios, para adorar a Dios, para servirlo, allí está Dios obrando en cada uno de nosotros. Amén. Dios te bendiga, iglesia.